Bueno, mi gente, como bien saben, ABC Finanza, un servidor Fellito José. Nuestro propósito es llevarle a ustedes educación financiera con propósito. Hemos preparado una serie de contenidos educativos que tiene como propósito proporcionar herramientas, los conocimientos necesarios para que cada individuo de este planeta logre conocimientos elementales en la gestión financiera. Iniciaremos con esta entrega parte de una serie de programas, de contenidos denominado Serie Educación Financiera con Propósito. En esta ocasión, el tema es la educación financiera, la base para construir un buen futuro. El tema, la base para construir un buen futuro financiero. El tema de la educación financiera no se trata solamente de dinero, tiene que ver con decisiones. La gran pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué no nos enseñaron sobre educación financiera en el hogar, en la escuela a nivel básico, en el bachillerato, inclusive en la universidad? No nos enseñaron educación financiera personal. Más allá de una formación académica, hay que tener educación financiera. Los modelos educativos a nivel superior nos enseñan a generar ingresos, a producir dinero. Sin embargo, en los programas de formación académica, en muy pocas organizaciones educativas universitarias de educación superior contemplan un contenido en la formación del buen uso del dinero o la buena relación con el dinero. ABC Finanza, un servidor Fellito José, estamos aquí para educarlo. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que permanentemente reciba la notificación. Errores financieros comunes. ¿Cuáles son esos errores financieros comunes que vive la sociedad? En particular en países en vía de desarrollo, los países de América Latina y del Caribe. Primer error, uno de los primeros errores, son muchos, pero solo voy a mencionar 4. Primer error de los 4 que voy a mencionar, vivir sin planificación. Bueno, Fellito, ¿qué es vivir sin planificación? Simple, en palabra llana, es vivir hacia donde el viento te lleve. Ustedes se han fijado cuando una pluma de gallina está en el suelo, está en el piso y sopla un viento. Esa pluma de gallina o de ave, esa pluma de ave, no sabe hacia dónde va. Pues simplemente no tiene un plan. Hacia donde el viento sople, si el viento está soplando de este a oeste, se va a mover de este a oeste. Si se está soplando de oeste a este, se va a mover. Si se está moviendo de norte a sur, se va a mover hacia esa dirección. Si el viento se sopla de sur a norte, se mueve hacia esa dirección porque no tiene un plan, no sabe hacia dónde va. La mayoría de la gente sabe que trabaja o tiene un emprendimiento, sabe que le ingresa dinero, inclusive a veces tienen la noción de la cantidad de dinero que reciben en el mes, pero no tienen la menor idea en qué están consumiendo ese dinero, no tienen un plan distribuido. Y esto es un error común y muy peligroso para la vida de la sociedad. Otro error muy común, gastar primero y luego ahorrar. En mi libro, Cómo lograr que el dinero te alcance, un libro que usted puede conseguir en Amazon, planteo un principio. Y el principio que yo planteo en ese libro es: el ahorro no es una opción, el ahorro es una obligación. El ahorro es tan obligatorio en la vida del ser humano como el dinero para la comida, como el dinero para pagar la renta del apartamento, la casa donde vives, como el dinero de pagar el colegio, la universidad, como el dinero para comprar los medicamentos de alguien que tenga un tratamiento. El ahorro debe ser obligatorio. No es una obligación que te lo impone nadie desde el exterior. Es una obligación que te autoimpone como parte de tu cultura, como parte de tu hábito de
poder guardar algo para un plan. Obviamente, algo que yo resalto en mi libro, Cómo lograr que el dinero te alcance, es que el ahorro debe ser con propósito. Tu ahorro debe tener nombre y apellido. De esa manera puede disfrutar del ahorro y cumplir metas. No tiene que ser grande. Por ejemplo, mis colegas expertos en finanzas, en la mayoría de los libros se recomienda que la gente debe ahorrar el 10% de sus ingresos mensuales. Sin embargo, luego de analizar varios documentos o luego de participar en diferentes encuentros, congresos, leer libros de muy buenos escritores, he llegado a una conclusión. Es que le estamos poniendo una camisa de fuerza a aquellos que realmente no pueden ahorrar el 10%. Pues entonces, si los expertos dicen que hay que ahorrar el 10% y yo no puedo, pero simplemente no ahorro. En mi libro, Cómo lograr que el dinero te alcance, planteo algo tan simple. Ahorra el 10%. Si no puedes ahorrar el 10%, ahorra el 5%. Si aún no puede ahorrar el 5%, ahorra el 2.5%. Es más, como decimos los dominicanos, ahorra el 1%. Ahora, Fellito, ¿cuál es el propósito de yo ahorrar el 1%? Pues crear el hábito, instruir a tu cerebro, entrenar a tu cerebro en el hábito del ahorro. El hábito es una conducta. El ahorro es una acción intencional, no al azar, no a la suerte. Y para ello hay que crear ese hábito neuronal donde tu mente te indique constantemente que, aunque sea poquitito, hay que ahorrar algo. Otro error muy común, que de manera indirecta lo hemos mencionado, es ahorrar sin propósito. Ahorre con propósito. Ahorre con propósito. Por ejemplo, las personas que tienen esos errores comunes como vivir sin planificación, gastar primero y luego ahorrar, o si ahorra, no ahorrar con propósito, por lo general le sucede esto. Un ejemplo simple, sencillo. Ese tipo de persona acepta todas las invitaciones que le lleguen para cualquier actividad o evento, inclusive aunque incurran gastos. Para una persona planificada, no siempre acepta ir a cualquier lugar, porque movilizarte indica que tiene que gastar. Ahora, si la invitación te dice, mira, tu invitación a X o Y evento es para el día 20 del mes próximo, dentro de 2 meses, pues yo tengo la manera de planificar dentro de mi presupuesto personal o familiar para lograr asistir sin que esto conlleve un sacrificio de mi estilo de vida financiero. La mayoría de la gente no contempla esto. Habemos personas que con frecuencia decimos que no. Nos invitan a un evento, a un congreso, a una actividad especial, pero de pronto para yo asistir a esa actividad tengo que gastar dinero en combustible, dinero en transporte, hasta inclusive pagar vuelos. Bueno, si está dentro de mi plan de gasto, pues lo voy a hacer. De lo contrario, no acepto la invitación porque no está dentro de mi planificación. Y este ejemplo es muy común. Si eres de este tipo de persona, pues entonces debes comenzar a planificar el tema de tener claro cuáles son tus prioridades financieras, personal y familiar. Bueno, hablemos de algunos conceptos financieros básicos y elementales. Algunos conceptos que todo ser humano debe manejar. El concepto de ingresos, el concepto de gasto, ahorro, inversión y objetivo. Ingresos. Es un poquito difícil para aquellos que no son asalariados. Atención freelance. Atención profesionales independientes o profesionales liberales. Entiéndase, desarrolladora de software, especialista en área tecnológica, diseñadores, arquitectos, la gente que trabaja en medios digitales, los abogados, los contadores que trabajan por iguala y cualquier tipo de profesión, digamos, albañiles, plomeros, electricistas, todo aquello que trabaja de manera independiente, que no tiene un salario fijo, se le hace difícil determinar sus ingresos.
por falta de planificación. Basta con determinar si eres autoemprendedor, tu emprendimiento debería asignarte un salario acorde a los ingresos generados. O en el caso hipotético que se le hace un poco más difícil, pues entonces de los ingresos de los proyectos que tú ejecutas y recibes un pago, establece un porcentaje. Digo, bueno, por cada proyecto voy a tomar el 60% como mi salario y el 40% lo voy a tener para compra de equipo y herramientas y tener un fondo de emergencia para los tiempos donde no hay proyecto. Y así tiene una planificación, es tan simple. Ah, no, 60, no un 80, pues un 80. Ah, no, un 80, no un 90, pues un 90, pero ya sabes qué parte de esos ingresos en cada proyecto puede consumir. Ah, puede ser un 50, un 30, va a depender de cuál es tu nivel de gasto y tienes que ser sincero contigo mismo. Por eso que hay proyectos, incluso hay profesionales, hay jóvenes que trabajan en tema tecnológico y llegan por proyectos y quedan mal porque no tienen las herramientas, porque consumen todo el dinero y no se actualizan con las herramientas, con los dispositivos que necesitan para trabajar. El gasto, si tienes ya determinado un salario, porque el que tiene sueldo ya sabe lo que gana, se le hace fácil determinar lo que puede gastar y sin embargo, aún así no lo logra. Si ya tú sabes cuál es tu ingreso mensual, semanal o quincenal, pues entonces en ese mismo sentido, luego de identificar esos ingresos, pues entonces planifica los gastos. Son conceptos básicos. Dentro de ello, debe tomar en cuenta un porcentaje, como lo mencioné hace un momento, para el ahorro y determinar en el momento oportuno trabajar con las inversiones, aunque sean poquititas. En otro programa vamos a profundizar un poquito el tema de ahorros versus inversiones para que puedan tener una mayor comprensión. Otro elemento muy fundamental es el objetivo. Tiene que definir objetivos claros, específicos y realistas. No te proponga un objetivo por encima de tu capacidad. Por ejemplo, si eres una persona que tiene un salario promedio, digamos, $500, unos 30,000 pesos dominicanos, y te quiere comprar un vehículo, y de esos $500 tus gastos son $450, te están quedando unos $50 limpio, unos 13,000 pesos dominicanos. Esto significa que para planificar un ahorro para comprar un vehículo es cuesta arriba. Tu realidad te podría dar para comenzar a hacer un ahorro para comprarte una motocicleta, una pasola. Pero un carro está difícil porque primero tiene que reunir, si lo va a comprar a crédito, reunir el inicial y luego tener la capacidad para el pago de las mensualidades y sobre todo la compra del combustible y el mantenimiento periódico del vehículo para que no se deteriore. Por consiguiente, o tiene que mejorar tus ingresos en otros proyectos, tener multitrabajos, ser multitask, para poder aumentar los ingresos y destinar un plan para la compra de ese vehículo que quiere. De lo contrario, usted se va a ver en problemas, en grandes problemas. Una frase muy importante que quiero dejarle en este punto es: si no tienes un plan, tu dinero seguirá el plan de otros. Y con esto quiero cerrar este segmento, esta entrega. Si tú no tienes un plan definido en cuanto a la construcción de un futuro financiero adecuado para ti, para tu familia, dependiendo de la etapa financiera en la que tú te encuentras. Fellito, ¿a qué te refieres a etapa financiera? Bueno, vuelvo a citar mi libro, Cómo lograr que el dinero te alcance. Aquí yo defino diferentes etapas financieras. Rápidamente, de manera sintetizada, un rango entre 18 a 25 años es una etapa financiera de ciertas libertades y poco compromiso si este joven esperó el tiempo adecuado para contraer compromisos matrimoniales. Es una etapa donde el joven está experimentando el mercado laboral. Es una etapa que quizás el joven haya recién terminado su primera carrera profesional o técnica o todavía está estudiando. Es una etapa que casi siempre el joven vive con los padres y tiene poco compromiso, aunque
aunque tenga algún aporte en el hogar. Por ende, tiene más holgura para, si ya está trabajando, si comenzó a trabajar a los 20 años y ya tiene 24, tiene 4 años trabajando, pues entonces tiene una oportunidad de construir activo líquido y posteriormente activo fijo. ¿A qué me refiero a activo líquido? Bueno, tener su ahorrito y tener ciertos certificados o cuenta de inversión, en fondo de inversión, en bolsa, y construir una salud financiera antes de pensar en una vida. Pero desde 26 años hasta 35 o 40 años, ya comienza otra etapa financiera que tiene que ver con la construcción del hogar, de la familia. Se casan, tienen hijos, ya no hay tantos privilegios personales porque los compromisos aumentan. Por ende, debería aumentarse también la capacidad de ingreso, que no siempre sucede así. No siempre sucede así, especialmente en los países en subdesarrollo, en América Latina, que el tema del desempleo es muy alto y los salarios no son tan, digamos, significativos con relación a la presión del gasto de la canasta familiar. Pues esa edad entre 26 a 35 o 40 años es el tiempo de tener los hijos, tal vez construir una casa o comprar una casa, una hipoteca, comprometerse a una hipoteca. Es un tiempo de mucha presión. Comienzan los hijos a crecer, llegan al colegio, luego a la universidad, pues hay ciertas restricciones si esa pareja no tiene cierto desenvolvimiento profesional o técnico, o si no tienen alguna empresa. Y la otra etapa, la que pudiera ser con mayor holgura, esa persona con mayor de 45 años, entre los 45 a los 60, 65 años, ya la persona se supone que formó su hogar, ya los hijos son grandes, ya la persona tiene ciertas libertades que no tienen las dos etapas anteriores. Es por eso que el joven no puede compararse con una persona de esa edad en términos financieros. No puede darse el lujo, pero en esa etapa tampoco. Si bien en la segunda etapa, entre 26 a 45, se puede inventar mucho en inversiones, en proyectos, en trading, ya entre 45 a 65 años tiene que tener mucho cuidado dónde pone su dinero, porque ya la vida no te queda mucho. Si todavía tiene 60 y está vivo, dele gracias al Señor, dele gloria a Dios por eso. Pero estamos claros, en países como República Dominicana, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, el promedio de vida para el hombre es entre unos 70 o 72 años y las mujeres tienen un poquito más. Entonces, si ya tú tienes 60, 65, tienes que tener mucha cautela donde coloca tu dinero para inversión, porque no necesitas muchas cosas ya. Ni siquiera necesitas un apartamento grande, no necesitas casa grande, porque tus hijos ya tienen otra vida. Entonces, queremos concluir diciéndoles que todo ser humano debe educarse financieramente para construir un futuro financiero seguro. Nos vemos en la próxima entrega. Yo soy Fellito José. Esto es ABC Finanzas. Hasta la próxima.